Lucas capítulo 17, versículo 20 al 29. El versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En griego bíblico, homoios kazo egeneto en tais gemerais Lot, estion, epinon, egorragion, epollun, ephition, okodomun. Los fariseos preguntaron a Jesús sobre el reino de Dios, específicamente cuándo habría de venir. Sin embargo, Jesús respondió diciendo que el reino de Dios no viene con advertencia, es decir, no se manifiesta de manera observable o con evidencia visible. Los fariseos concebían el reino de Dios como un reino físico similar al imperio romano, pero bajo el poder de Dios. Sin embargo, Jesús habló del reinado de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Es como referirse a la iglesia. La iglesia no es un edificio de 4 paredes, sino que somos nosotros. El reino de Dios no es una institución, sino el reinado de Dios, donde quiera que esté presente su presencia. Por esta razón Jesús declaró claramente que el reino de Dios está en medio, dentro de vosotros. Utilizó la palabra en medio, entos, como un adverbio modificador del verbo para explicar el modo en que el reino de Dios está presente. El reinado de Dios está dentro de vosotros. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, en el versículo 21. Y Jesús habló a sus discípulos acerca de los días del Hijo del Hombre 3 veces, refiriéndose a su segunda venida. En ese día, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, será visible para todos, tal como los fariseos esperaban ver el reino de Dios. Los fariseos querían ver el reino de Dios, pero no podían verlo, porque el reino de Dios, el reinado de Dios solo está dentro de aquellos que creen en el Hijo de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por otro lado, los discípulos no verán ni un solo de los días del Hijo del Hombre en el contexto del juicio, porque ellos no estarán destinados a condenación, sino a la vida eterna. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero Jesús dijo que antes de su segunda venida era necesario que padeciera mucho y murieran en la cruz para luego resucitar, como señaló en el versículo 5, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Luego añadió cómo se comportarían los hombres antes del día del juicio y cómo terminarían. Para ilustrarlo, dio los ejemplos de los días de Noé y de Lot, afirmando que de igual manera sería en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé, los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento en forma activa con sus propias voluntades. Los verbos utilizados están en modo indicativo, tiempo imperfecto y voz activa, lo que significa que tomaban estas acciones reales repetidamente, alejado de Dios, como está escrito en el versículo 27. De manera similar, en los días de Lot también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban en forma activa de acuerdo con sus propias voluntades. Aquí también todos los verbos están en modo indicativo, tiempo imperfecto y voz activa, lo que
lo que indica que repetían estas acciones sin creer en el Hijo de Dios, quien tiene el poder de juzgar y condenar, como dice la Escritura en el versículo 28 y 29. En cambio, en ambos casos, todos fueron destruidos por sus acciones. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, en el versículo 30. Hasta ahora, aún hoy en día, los hombres siguen comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y edificando, alejados de Dios, sin creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Jesús advirtió, los hombres continúan tomando las mismas acciones alejados de Dios sin creer en el Hijo de Dios para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, llegará el día del Hijo del Hombre, el día del juicio, y todos serán condenados si no tienen al Hijo de Dios. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Estamos seguros de que el reino de Dios, el reinado de Dios, se encuentra dentro de nosotros? ¿Estamos seguros de que tenemos la vida eterna y no la condenación? ¿Somos conscientes de que el día del Hijo de Dios está cada vez más cerca?